si nos preguntaran qué cosas nos preocupan, y si somos como la mayoría de las personas, seguramente diríamos nuestra salud, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras finanzas, y seguiría una lista bastante larga, ¿verdad? Hay cosas que preocupan, y más en este tiempo de crisis, de inflación, de inestabilidad, cosas que preocupan a la gran mayoría de las personas. No sé si es tu caso, pero como quiera que sea, seguramente que pasás por preocupaciones. Y si nos preguntaran si oramos por esos motivos, bueno, creo que la mayoría seguramente que está orando, pidiendo ayuda al Señor, que acuda en nuestro auxilio en los momentos de crisis. Y si nos preguntaran si Dios contesta nuestras oraciones, seguramente que muchos van a decir que sí, pero tal vez algunos, o tal vez más, puedan llegar a decir que no están recibiendo respuestas a sus peticiones, y que es como que Dios no escucha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y surge la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué a veces pareciera como que Dios no escucha o pareciera que Dios está lejano? Da la impresión, dista mucho de ser real o no. Bueno, porque no oramos ni procedemos de acuerdo a las prioridades de Dios. Prioridades quiere decir lo que a Dios le importa más. Y esto no quiere decir que a Dios no le importe tu salud, tu finanza, tu familia, tu trabajo. Pero Dios tiene prioridades, cosas que para Él son importantes, muy importantes y muy urgentes. Pero de ninguna manera tus necesidades y las mías van a quedar marginadas y sin respuestas. Jesús habló extensamente de las cosas que preocupan a la gente que no conoce a Dios. Esa es una preocupación general de la sociedad secular y a veces de muchos cristianos que preocupan a la gente. Y enseñó un principio espiritual, como una ley espiritual. Y él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas, salud, trabajo, dinero y toda la lista larga, les serán añadidas, sin que se lo pidan. Repito, Jesús está muy interesado en tu situación, porque Dios te ama. Y si recibiste a Cristo en tu corazón como Salvador y Señor, Dios Padre es nuestro Padre. ¿Y qué padre no se preocupa por sus hijos? Pero hay veces que nuestras preocupaciones del mundo secular, de cosas que no son malas, acaparan tanta nuestra mente, nuestra atención, que podemos vivir orando por el trabajo, por la salud, por las vacaciones, por esto y por lo otro, y las prioridades de Dios, sin darnos cuenta, quedan de lado. Por eso Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre las personas que le permiten gobernar sobre ellas. El reino de Dios fue traído a la tierra cuando Jesús comenzó su ministerio. Él comenzó su ministerio público diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y por lo tanto dijo, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Crean en la buena noticia de salvación, crean la buena noticia de perdón. Así que Él les comenzó diciendo eso. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia es lo que Dios quiere, lo que Dios espera, lo que Dios demanda. Una expresión similar aparece cuando Jesús va
a Juan el Bautista al río Jordán para ser bautizado. ¿Recuerdan la escena? Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice, deja así y cumplamos toda justicia. No dijo que deje de bautizarlo, dijo, deja tu argumento, Juan, y vos y yo cumplamos toda justicia, es decir, lo que Dios el Padre espera, lo que Dios desea. Así que cuando decimos busquen primeramente el reino de Dios, no estamos hablando del cielo, estamos hablando del gobierno de Dios, no sobre toda la humanidad, sino aquellos que aceptan su gobierno y se someten voluntariamente, teniendo a Cristo en su corazón y le obedecen. El reino de Dios está donde hay gente que le permite a Dios gobernar sus vidas. Y yo pregunto, ¿esta mañana estará el reino de Dios en este lugar? ¡Oh, sí! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios quiere lo que Dios espera. Y todas esas cosas, no algunas, salud, trabajo, etcétera, 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 les serán añadidas. O sea que tus necesidades y las mías no van a quedar marginadas, van a tener su cumplimiento. El gran tema es cuando esas necesidades acaparan toda nuestra atención, nuestra vida de oración y los intereses de Dios. Las prioridades de Dios quedan de lado. No oramos, oramos poco o no oramos nada por los intereses de Dios. ¿Y qué quiere el Señor? Bueno, la Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Alguien me dijo una vez, ¿salvo de qué? Salvo del juicio del gran trono blanco que le espera a toda la gente del mundo que en vida no reconoció a Cristo como Salvador y Señor, no le rindió su vida, no lo aceptó como Salvador, no le confesó arrepentido sus pecados. Entonces, salvo del juicio final y salvo de ir al infierno. Vaya si no es importante. Entonces, Dios quiere que todos sean salvos. Es la voluntad de Dios que toda la humanidad se salve, pero lamentablemente no toda la humanidad se va a salvar. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí. Pero también Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, toda la raza humana. Así que ninguna religión del mundo puede darle salvación, perdón al ser humano. Solamente una persona que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino y se desangró en la cruz para pagar tus pecados y los míos, para que hoy, si le tenemos a Cristo, estemos libres de culpa y cargo y nuestros pecados sean borrados y seamos blancos como la nieve por la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a su nombre! Ahora, ¿qué hacer para que las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad? Si estamos rodeados de una sociedad tal vez religiosa, pero que nunca le enseñaron a recibir a Cristo. Tal vez le enseñaron que teniendo una religión van a ir al cielo al morir. No hay estrategia diabólica más grande que esa, porque nadie entra al cielo por tener una religión. Si alguien entra al cielo, va a ser por haber recibido a Cristo en su corazón y haberlo seguido hasta el final de su vida. La palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Así que no dice sea de tal o cual religión. Ahora, ¿qué hacer para que las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad? Conducirlas al Salvador Jesucristo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Los pastores, los evangelistas, maestros bíblicos? No, el plan es que cada hijo de Dios le acerque a una persona a Cristo, para que Él le perdone y Él le salve. Y hay un desconocimiento. Dice, pero yo no fui al seminario, al instituto bíblico, yo no hice un curso de evangelismo personal. Ese es el peor error que existe.
toda persona que realmente conoció a Jesús en una forma personal, que lo recibió, no que sabe la historia, pudo haber leído de la Biblia, una historia, de un libro, y conoce todo de Jesús, pero nunca conoció a Jesús personalmente. Esa persona nunca fue impactada por lo que Jesucristo es. Jesucristo es más de lo que todo ser humano puede imaginarse. Imagínate, Jesucristo es Dios con todas las letras. Dios el Hijo. Es santo, es divino, tiene poder, tiene autoridad, y Él dijo: toda autoridad o toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y la palabra dice: para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los ángeles y los santos que ya están en el cielo, en la tierra, lo que estamos viviendo acá, debajo de la tierra, todos los que están en el infierno deben doblar sus rodillas ante el nombre glorioso de Jesucristo y declarar con su lengua que Cristo es el Señor del universo. Gloria a su nombre para siempre. Ahora, ¿cómo acercamos a la gente a Jesús? Pastor, pero yo conozco muy poco de la Biblia. No necesitas, es bueno conocer. Pero yo te voy a mostrar algunos ejemplos prácticos de cómo hacían los primeros discípulos para ganar a otros discípulos. ¿Cómo hacían? Ellos ni siquiera tenían el Espíritu Santo, ni siquiera el sello tenían, y mucho menos el bautismo, la plenitud del Espíritu. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 37, Juan capítulo 1, versículo 35 al 37, voy a usar la Reina Valera contemporánea, dice: al día siguiente, Juan el Bautista, estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo: este es el Cordero de Dios. Ellos entendían muy bien esa expresión, el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. El mensaje de Juan era tan convincente que los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y surge una pregunta para nosotros: ¿cómo es nuestro mensaje? ¿Cómo es nuestro testimonio cuando nos encontramos con una persona que no conoce a Cristo? ¿Es convincente? ¿Estamos nosotros convencidos? ¿Estamos entusiasmados? ¿Estamos enamorados? ¿Estamos flechados? Porque hemos tenido un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Si no tenemos ese encuentro, seguramente que no vamos a hablarle a nadie de Jesús. Quiero ponerte ejemplos prácticos. Cuando estás muy enfermo y alguien te dijo: mira, este medicamento va a cambiar la historia de tu salud, y lo probaste, aunque no hay que automedicarse, pero ¿cuántos de nosotros le decimos a la mamá, al hijo, a la hija, al tío: mira, este remedio me salvó de la situación? Y le hacemos una publicidad a ese medicamento. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado. No nos contaron del medicamento, lo hemos experimentado, lo hemos ingerido, y ese medicamento entró en nuestro torrente sanguíneo y de un momento a otro nos sanó. Pero si a mí me cuentan de un medicamento y yo nunca lo experimenté, dicen que es muy bueno. Pero si lo hemos probado, andamos recomendando por allí: mira, esto te va a cambiar tu estado de salud. Hablamos con énfasis, con entusiasmo. Si nunca tuviste un encuentro personal con Cristo, seguramente se te van a pasar las oportunidades. Y si nunca nunca es tarde. Porque a veces encontramos casos como Lidia, que hemos estudiado en el ministerio femenil. Era una mujer que adoraba a Dios, pero no había conocido a Jesús. Pablo le predica, Dios predispone su corazón, termina recibiendo a Cristo, salvándose y bautizándose ella y toda su familia. El etíope eunuco había ido a Jerusalén a adorar a Dios y volvía leyendo al profeta Isaías.
Y Felipe se acerca y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y subió a su carruaje, le explicó, se convirtió y en poco tiempo ahí nomás en el camino se bautizó. Hay mucha gente sincera, buena, religiosa, que saben de Cristo, pero saben la historia, no conocen al Cristo glorioso. Cuando yo recibí a Cristo, te puedo asegurar que yo era un incrédulo, un ateo, pero dije, si es verdad que existís y que estás vivo, y si podés vivir en mi corazón, aquí estoy, probé de todo en la vida y nada me dio resultado. Antes de pegarme un tiro, quiero conocerte. Y en ese momento algo ocurrió sobrenatural, caí de rodillas y lloré como un niño no sé cuánto tiempo. El Cristo de la gloria entró en mi corazón y me dijo, me hizo entender, yo estoy vivo y yo te amo sin que vos me hayas amado y yo he venido para salvarte del infierno. Y desde ese momento yo dije, hay tantos necios como yo que nunca hubiesen ido a un culto evangélico, a un culto cristiano, ni a una cruzada evangelística. Pero cuando me levanté de mis rodillas dije, esto tengo que anunciarlo al mundo entero. Hice planes para ir a Radio Transmundial, Bonaire, Antillas Holandesas. Así empezó mi vida cristiana. Desde el momento que me convertí, yo dije, yo voy a hablar de Cristo en la radio, yo voy a hablar de Cristo en los medios de comunicación. Así, andando el tiempo, surgió de Mecón. ¿Por qué? Porque yo sé que hay miles y miles que nunca van a querer venir a una iglesia por prejuicio. Pero como yo tuve el impacto de Cristo, jamás había leído la Biblia, pero el Cristo de la gloria entró a mi vida y no podía parar de hablar de Él. Un encuentro con Cristo lo cambia todo, lo cambia todo. Saber la historia no cambia la situación. Oyeron hablar de Cristo y fueron impactados. Fue convincente el testimonio de Juan. Y nosotros lo damos a ese testimonio en todo momento, a toda persona, en cualquier lugar. Esa es la gran pregunta. No quiero hacerte sentir culpable, pero a cualquiera le puede ocurrir que hablamos de 1000 cosas y después que se va decimos, ¿cómo no le hablé de Jesús? ¿Cómo no le hablé? Por eso es importante, hermano, aprovechar cada oportunidad, no para hablar de la iglesia, no menos hablar del pastor de la iglesia. Aunque hables bien, no, olvídalo. Nuestra misión es hablar del Cristo de la gloria, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los versículos 38 y 39 dicen, Jesús se volvió y al ver que los seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo, vengan y vean. Ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día porque ya eran como las 4 de la tarde. ¡Qué escena! Cómo me hubiese gustado estar ahí y ser uno de esos discípulos. Jesús, al ver que los seguían, les dijo, ¿qué buscan? ¡Qué pregunta tan extraña! No los estuvo rechazando. Pero en esa época mucha gente buscaba a Cristo, no por Cristo mismo, sino por los panes y los peces. Y Jesús se daba cuenta. En nuestros días hay mucha gente que busca a Cristo, pero no por Cristo, sino para que Cristo le haga un milagro, para que le sane, para que le prospere su negocio, para que le salve su matrimonio. Cristo no puede hacer eso, puede hacer todo eso y mucho más, pero Él se da cuenta si uno lo busca por lo que pueda recibir de Él o por Él mismo. Si vos o yo como padre, viene alguien, dice, qué bueno, venís a verme, a visitarme. La verdad que vine a pedirte prestado dinero. Se me cae el corazón. Entonces no viniste a verme, viniste por mi bolsillo y no porque me amás. Pensemos eso, hermano. Por eso Él le prueba a tus discípulos, dice, ¿qué buscan? ¿Cuál es su intención? ¿Qué propósito tienen? No les está negando que lo sigan, pero está tratando de que ellos se respondan a sí mismos. Ellos le preguntaron, ¿dónde vives? Querían saber sus hábitos, sus costumbres, su estilo de vida. ¿Cómo eres en realidad, Señor? Queremos conocerte. Nuestro maestro Juan el Bautista nos habló, nos impresionó lo que nos enseñó, pero no queremos teoría, queremos conocerte. Y lo siguieron.
Ahora quiero que notes algo. Jesús no les explicó nada. Le podía haber dicho, yo vivo así, yo oro esta cantidad de tiempo, vivo en tal lugar. No le explicó nada. Le dijo, vengan y vean. El verdadero cristianismo no consiste en saber historias o principios bíblicos. Consiste en tener un impacto con Cristo. Conocerlo personalmente. Vengan y vean, vengan y comprueben. Ellos vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Tuvieron una experiencia personal. Cuando estamos tratando de acercar a una persona a Cristo, no trates de explicarle. No lo va a entender. Decirle sencillamente, yo quiero que conozcas a Cristo, pero ¿y dónde está? Está en tu iglesia, está en todas partes. Aquí en la plaza donde estamos, sí. ¿Y cómo hago para conocerlo? Invitarlo a entrar a tu vida, a tu corazón. Pero yo no sé orar. Y ahí nomás le decís, bueno, poné tu confianza en el Señor Jesucristo y guíale en la oración del penitente. Y en esa plaza, o donde quiera que estés, esa persona va a tener un encuentro con Cristo. Y si lo hizo sinceramente, jamás en su vida va a olvidar ese momento. Porque el impacto con el Cristo de la gloria es insustituible por toda historia, aunque fuera de él. Los versículos 40 y 42 dicen, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón su hermano y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido significa el Cristo. Entonces lo llevó a Jesús, quien al verlo dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Era muy común que Dios o Jesús le cambiara el nombre. En esa cultura, en Israel, un cambio de nombre significaba un cambio de vida. Para nosotros, para nuestra idiosincrasia, no significa nada, te podés cambiar todas las veces de nombre. No se estila, pero un cambio de nombre no nos cambia. El que cambia la vida es Jesucristo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno. El otro discípulo se cree que era Juan, el escritor de este evangelio. Porque Juan tiene una característica. Cada que se refiere a él nunca dice yo Juan. Dice, por ejemplo, el discípulo a quien Jesús amaba. Él quiere permanecer en el anonimato. Y se cree que el que estaba ahí, uno de los dos, uno era Andrés, y que el otro discípulo se cree que era Juan, escritor, por lo que acabo de explicar. Ahora, lo primero que hizo Andrés fue buscar a Simón, su hermano. ¡Lo primero! No anduvo dando vueltas. Lo primero. ¿Por qué Andrés busca? Porque Andrés tuvo un impacto. Y dice, mi hermano, si Simón pudiera tener el impacto que yo tuve, su vida nunca va a ser la misma. Se acordó de su hermano. La pregunta es, ¿tenés hermanos que todavía no son salvos? ¿Tenés parientes, amigos, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo, que si hoy murieran, no entrarían al cielo? ¿Que irían al infierno? ¿Qué podemos hacer? Acercarlo a Jesús. Esa es la prioridad de Dios. Inmediatamente lo llevó a Jesús, quien al verlo dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Los versos 43 al 45 dicen que, versos 43 al 45, al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe fue llamado directamente por Jesús, quien le dijo, sígueme. La gran mayoría de nosotros hemos sido conducidos a Cristo por alguien, un amigo, un familiar, alguien. Pero hay contados casos donde Jesús le llama a una persona directamente. Yo no sé si yo soy uno de esos casos, porque yo me convertí en mi cuarto de soltero.
después de escuchar un breve micro radial de 5 minutos. Bueno, alguien me puede decir, le usó al predicador del micro, sí, pero no vino una persona personalmente a hablarme de Jesús. Escuché eso y quebrantó mi corazón. Yo sé que mucha gente oraba por mí porque yo era ateo. Dicen que ateo no existe, pero yo me autodeclaraba ateo. No creía en Dios, no creía en Biblia, no creía en Cristo, no creía en nada. Lo primero que hizo Felipe fue buscar a Natanael, un amigo suyo. Lo primero que hizo. Felipe fue llamado directamente por Jesús, pero lo primero que Felipe hace es buscar a su amigo Natanael, un amigo suyo. Y de vuelta la pregunta, ¿tenemos amigos que todavía no son salvos? Oh, sí. A medida que avanza nuestro cristianismo, cada vez tenemos menos amigos no salvos, porque nuestros amigos generalmente son los hermanos en la fe. Y vamos perdiendo oportunidad de tener contacto con personas no salvas. Tenemos que juntarnos con esas personas. No te juntes con los pecadores. Jesús se juntaba con los más terribles pecadores, pero no para hacer lo que los pecadores hacían. Se juntaba para mostrarle la luz espiritual. Nosotros, si tenemos oportunidad de estar en una fiesta, en un lugar donde hay gente que no conoce a Dios, es nuestra gran oportunidad. Con nuestro testimonio de vida, con nuestro estilo, con nuestra forma de hablar, de conducirnos, estaremos hablando más claramente y más fuerte que con nuestras palabras. No desaproveche esas oportunidades. No seamos santurrones y decir, no, una fiesta donde no va a pegar que yo esté. Y tal vez sea la oportunidad para darle luz a esa persona. Recuerdo hace mucho que estaba en una fiesta, una ceremonia de boda, la fiesta. Y la mayoría de la gente era incrédula. Y a mí me tocó estar al lado de un archirreligioso, pero no salvo. ¿Qué crees que hice toda la noche? ¿Comer? Yo por alguna razón entendí que mi misión de estar al lado de esa persona era para hablarle de Cristo. Y toda la noche le hablé de Cristo. ¿Qué hizo él con el mensaje? Es un problema de él, pero yo cumplí mi misión. Eso me tocó muchas veces. Seguramente a vos también. Quizás le hablaste. O quizás en este momento dice, ¿cómo me perdí la oportunidad? Lo primero que hizo Felipe fue buscar a Natanael. La samaritana, después de haber tenido un encuentro con Jesús, lo primero que hizo la mujer samaritana fue ir a la ciudad y decir a todos, vengan, vean, un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Por qué la samaritana, una mujer de una vida libertina, fue a hablar de Jesús? Porque tuvo un encuentro con él. Y todo aquel que tiene un encuentro con Jesús nunca más deja de hablar de Él. Es la razón de su vida, hablar de mi Señor y Salvador, presentarlo al mundo entero. Esa es la prioridad de Dios. Y que nosotros dediquemos tiempo a orar por esas personas, a hablarle a esas personas. Con razón que mis oraciones están postergadas. Me pasó que muchas veces oré mucho por necesidades personales o familiares y no recibí respuesta. Y el Espíritu Santo me trajo al versículo de Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Y yo entendí el mensaje. Empecé a orar por los no salvos. Empecé a ocuparme de los no salvos. Y para sorpresa, mis respuestas demoradas empezaron a cumplirse sin que yo las pidiera. Quedaron de lado mis necesidades para cumplir la prioridad de Dios. Esa es una causa por la cual nuestras oraciones a veces están postergadas. Los versículos 46 al 48 dicen, Natanael le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven a ver. No le explicó nada, ven a comprobarlo. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿y de dónde me conoces? Jesús le respondió, te vi
antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. No entendemos mucho, pero ya lo vamos a explicar. Natanael objetó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, ven a ver. No argumentó con su amigo. No, fíjate que... No, lo llevó que lo conozca personalmente. De Nazaret puede salir. ¿Qué pasó con Natanael? Él conocía mucho la Biblia. Y él sabía que el Mesías, el Salvador del mundo, el Cristo, no podía nacer en Nazaret. Tenía que haber nacido en Belén. Pero ese dato no lo tenía Natanael. Dijo, de Nazaret. De ahí no puede ser el Mesías. Pero él desconocía que Jesús no nació en Nazaret, que nació en Belén. Claro, y después Felipe o Jesús le dice, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño, no se deja engañar. Él sabe la historia, sabe las profecías. Jesús ya conocía a Natanael y le dijo, te vi antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Qué misterio, ¿no? En Israel muchas de las casas tenían una higuera en el patio. Y ellos acostumbraban ir debajo de la higuera a tener su tiempo devocional para orar a Dios y para meditar en las Escrituras. Leí un comentario tan absurdo que dice que Jesús tiene que haber pasado por ahí y lo vio a Natanael. Nada que ver. Jesús era y es omnisciente, sabe todo lo que está pasando. Él no tenía necesidad de que la gente le contara lo que hay en el hombre. Él conocía y conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Así que Jesús no lo vio con sus ojos físicos, sino con su omnisciencia, con su conocimiento divino. Entonces le dice, Natanael, yo te conozco muy bien. Vos estabas hablando a Dios en oración y leyendo la Escritura debajo de la higuera. Pero vos no sabías que al hablarle a Jehová me estabas hablando a mí. Yo estaba debajo de la higuera, yo te escuché todo lo que oraste. Natanael, asombrado, dijo a Jesús, ¿de dónde me conoces? Los versos 49 al 51 dicen, Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Claro, ahí le cerraba todo. Jesús le respondió, ¿crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verás. También le dijo, de cierto les digo que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Natanael reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, el Rey de Israel. O sea que se dio cuenta de quién era esa persona. ¿Quién fue Natanael? Un personaje casi anónimo para nosotros. Natanael fue uno de los primeros discípulos de Jesús, pero su nombre aparece solo en el Evangelio de Juan. A lo mejor sabías, a lo mejor no. Natanael fue uno de los primeros discípulos de Jesús, pero su nombre aparece solamente en el Evangelio de Juan. En los otros evangelios aparece el nombre de Bartolomé. En la lista de apóstoles aparecen siempre juntos Felipe y Bartolomé. Por eso se supone, con bastante certeza, que Natanael y Bartolomé es la misma persona. Si es así, Natanael fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Quiero concluir. Si Juan el Bautista no hubiera testificado de Jesús, Andrés y el otro discípulo no hubieran seguido y conocido al Señor. Qué importante fue el testimonio de Juan. Qué importante es tu testimonio y el mío. Hablarle a la persona que no conoce, pero sobre todo acercarla a Jesús. No le expliques tanto, no va a entender, no tiene el Espíritu Santo. Pero decirle, experimentarlo, probarlo como yo lo probé. ¿Cómo hago? Recibirlo, invitarlo. No sé orar. Yo te guío en la oración. Si Andrés no hubiera buscado a su hermano, no hubiese existido el apóstol Pedro. Si Jesús no hubiese llamado a Felipe, él no hubiese sido un apóstol.
Si Felipe no hubiera buscado a su amigo, no hubiese existido el apóstol Bartolomé. En nuestro círculo de familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, hay potenciales instrumentos de Dios valiosísimos que necesitan que les testifiquemos y les conduzcamos a Jesús para que sean salvos, para que le sigan y para que les sirvan al Señor. La pregunta final, ¿estaremos dispuestos a testificar de Jesús y conducirlos al Señor a cuantos podamos? Aquí, pastor, estamos rodeados de un mundo secular que tal vez son religiosos, pero no son salvos. ¿Y a quién va a usar el Señor para que conozcan a Cristo? A vos y a mí, a cada uno. Si somos seguidores de Cristo, nosotros somos sus testigos. Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Concluimos con esto. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las otras cosas que nos preocupan, salud, dinero, trabajo, finanzas, problemas de esto y lo otro, nos serán añadidas. Las respuestas vendrán. Porque este es un principio que enseñó Jesús. Busquemos primero a lo que Dios le interesa y Él se va a ocupar de todas nuestras necesidades.